A las 8:24, Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z, en este lunes, fecha histórica por demás, de conmemoración, de historia en la República Dominicana, y este Gobierno de la Mañana tratando sobre el presente, sobre el pasado y por supuesto aspirando siempre a un mejor futuro. Es el momento de escuchar la participación, del comentario de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del Gobierno de la Mañana. El saludo para don Álvaro Albelo, la hora de don Álvaro, todos los días 6 a 7 de la noche, para cerrar en alto el Gobierno de la tarde. El saludo para todo el equipo del Gobierno de la Mañana. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Saludar los pronunciamientos muy atinados en virtud de la situación del general de brigada Ramón Samuel Azcona Reyes, que es el director del Comando Cibao Central de la Policía Nacional, dígase Santiago, Moca y toda esa zona por ahí, Cibao Central. Él hizo una declaración que yo creo que es muy pertinente a propósito del llamado a huelga que hay para el día de hoy en la zona del Cibao, sobre todo lo que tiene que ver con las características áreas de protestas a veces bastante álgidas, como es el caso de San Francisco de Macorís, como es el caso de Licey al Medio y Navarrete. El general dijo lo siguiente: los dirigentes sociales y populares pueden realizar las protestas de manera pacífica, pero advirtió que las autoridades no permitirán que se altere el orden público. Si no hay alteración del orden público, tampoco habrá enfrentamientos, dijo el general. Yo creo que esa es una declaración que denota que él conoce a ciencia cierta cuáles son las responsabilidades de su cargo, pero también reconoce los derechos, el derecho a la protesta que constitucionalmente tiene garantizado la población. Si no hay alteración del orden público, no habrá enfrentamientos, y yo creo que así es como debe de ocurrir. Se debe permitir que la gente proteste y garantizar el orden público. Los que van a protestar tienen que saber que pueden realizar la protesta, como la Constitución se los permite, se los garantiza, pero deben de preservar el orden público. Yo creo que esa es una declaración correcta del comandante policial allá en Santiago. Así que ya lo saben, yo creo que la actuación de los agentes deben de tener una instrucción precisa del general en ese sentido. Si no hay alteración, ustedes están ahí y no tiene que haber enfrentamiento. O sea, si no hay alteración, que no aparezca un bombazo lacrimógeno, si no es necesario. Yo creo que esa es una declaración que era pertinente hacerla. Los comandantes tienen que saber cuál debe ser el comportamiento, y los subalternos del comandante en el escenario de acción tienen que tener una orientación precisa. Si la sobrepasan, si se le va de las manos y acometen acciones para las que no han sido instruidos y no hay una provocación, entonces el que desobedezca las instrucciones que se han dado deberá responder por ello. Pero yo creo que la posición del comandante, del general Ramón Samuel Azcona Reyes, es muy pertinente y es bastante clara. Así que esperamos que todo transcurra hoy con tranquilidad en el Cibao, y que los manifestantes entiendan que hay que reconocer el derecho del que quiere ir a trabajar, del que quiere movilizarse, del que quiere hacer sus actividades rutinarias. Si eso se respeta, entonces no debe haber absolutamente ningún problema. Saludar también la declaración del presidente de la República, Luis Abinader, con respecto a la situación en Haití, y felicito a mis compañeros del Gobierno de la Mañana. Yo no estuve en ese programa en San Francisco, pero lo estuve observando desde mi casa. Felicito a los compañeros
porque además de todas las preguntas pertinentes a la actividad que se estaba realizando, el inicio de la cosecha de arroz 2023, cuestionar al presidente sobre los avances de la producción arrocera en el país, los planes del gobierno. También surgieron algunas preguntas que desde el punto de vista del interés noticioso eran necesarias, como es el caso de la situación Haití, sobre todo porque el presidente acaba de sostener una entrevista con la funcionaria más importante desde el punto de vista diplomático de Estados Unidos, que ha visitado la República Dominicana en los últimos tiempos, la subsecretaria de Estado Wendy Sherman, que vino al país a realizar un planteamiento específico sobre la situación haitiana y sobre el cual entiende Estados Unidos que debe ser el papel de la República Dominicana frente a Haití. Esa reunión fue en privado, no se conocían los detalles, y yo creo que el escenario del gobierno de la mañana fue el más propicio para que el presidente de la República dijera al país cuál fue su planteamiento frente a ella cuando el tema se le trajo a la mesa en su despacho del Palacio Nacional. El presidente le dijo a Wendy Sherman: miren, la única solución en Haití es pacificar Haití. No hay cómo llevarle comida a la gente, no hay cómo llevarle medicina a la gente si antes no se pacifica Haití. Eso quiere decir, olvídense del discurso de que vamos a dar asistencia, de que vamos a ayudar a la policía, de que esto, de lo otro. Olvídense de eso. La necesidad imperiosa es intervenir y pacificar Haití. Pacificar quiere decir enfrentar las pandillas y neutralizarlas. Eso es lo que quiere decir pacificar. Y yo creo que es una posición clara del presidente, que tenía que escucharse. Y por eso me alegro que fuera en el gobierno de la mañana que se escuchara esa posición. Saludamos la posición del presidente, sobre todo hoy que sale un anuncio de la ONU, una información de la ONU, donde dice que en los últimos 5 días 70 personas han muerto en medio de la violencia en Haití, de la guerra entre las pandillas, y que sobre todo las mujeres y los niños han sido los más afectados. Entre los 70 fallecidos hay más de 15 mujeres, y entre los 40 heridos, oigan esto, una violencia que genera más muertes que heridos, José Luis. 70 muertos y 40 heridos. Y entre los o tan mal contados los muertos. Óyeme, o tan mal contados. Es la primera vez que yo veo o eso. Tan mal contados los es la primera vez que yo veo eso. 70 muertos y 40 heridos en 5 días. Reporta la ONU. Reporta la ONU. Y entonces, entre los muertos, 15 mujeres, y entre los heridos, 12 mujeres. Eso es escandaloso. Entonces, la posición del presidente definitivamente correcta en función de los planteamientos que se le continúan haciendo. Hay que intervenir a ese país y no se trata de discursos vanos, como dijo el presidente. Pacificar quiere decir intervenir, neutralizar las pandillas, y entonces vamos a ver cómo resolvemos eso.